Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Les habla la psicóloga Esmeralda González Hernández del área de habilidades emocionales. El día de hoy les traigo un tema muy importante que es el tema de la resiliencia, que es una palabrita que se empezó a poner de moda más o menos, que empezó a sonar muchísimo. Siento yo que fue del temblor del 2017 en el que México sufrió graves daños y sobre todo yo creo que todos o la mayoría revivimos un trauma que fue el temblor o el sismo de 1985. Bueno, eh, esta palabra surgió y de repente no sabemos en qué consiste o qué significa ser resiliente y cuál es la importancia que tiene para nosotros en nuestro crecimiento como seres humanos, como seres sociales. Y pues bueno, les voy a explicar un poquito. La palabra resiliencia tiene un significado como tal, pero básicamente se refiere al hecho de que podamos, en primer lugar, sortear dificultades o circunstancias difíciles, tristes, adversas, y que en segundo lugar podamos salir fuertes, fortalecidos, con crecimiento y sobre todo con una transformación positiva. Yo les quiero hacer la diferencia entre fortaleza y fuerza o ser fuerte o hacerme el fuerte, porque en el video anterior les hablé que no necesariamente tenemos que ser fuertes en situaciones que realmente ameritan de repente quebrarnos, de repente sentirnos necesitados de apapacho, de consuelo, y esa es la diferencia. O sea, cuando yo les hablo en muchos otros videos de que de situaciones difíciles vamos a salir fuertes, no me refiero a esta pose de hacerme fuerte y que nadie me dañe y que vean que resisto y que no lloro y etcétera. Eso no tiene nada que ver con la fortaleza de la que yo les hablo cuando yo les digo que de una situación tienen que salir fuertes o con mucho aprendizaje además. Me refiero a dos palabras diferentes. Uno es la pose de hacerse fuerte ante los demás, de que a mí nada me quiebra, a mí nada me duele, nadie me tumba, o salir con ese crecimiento personal, con ese desarrollo, con esa transformación positiva en que aprendemos a tomar las cosas de diferente manera. Entonces, vale, ¿cómo podríamos transformarnos o lograr ser seres humanos resilientes? En primer lugar, yo creo que todos, cuando pasamos situaciones difíciles, tristes, adversas, muy duras, tenemos la capacidad, por alguna situación, de vivirlas y a cuántas personas hemos visto que han salido de esto. La situación yo creo y es una de las claves para salir resiliente de este tipo de situaciones o de circunstancias adversas es vivir el proceso que se tiene que vivir. Me he dado cuenta muchísimas veces que hay muchas personas que cuando sufren una pérdida de lo que sea, de cualquier cosa, cualquier persona, situación, luego quieren tapar ese hoyo con otras cosas. No sé, desde lo más básico, si perdemos algo material lo queremos luego reemplazar. Si perdemos un ser querido, si tenemos un rompimiento con alguna pareja, luego la queremos tapar. Porque nuestra necesidad es no sentir este momento que no es nada agradable y luego queremos volverlo en algo placentero. Entonces, luego tratamos de tapar ese hoyo, de tapar ese espacio que se está generando ahí. Y no, eso es lo que no debemos hacer. Lo que debemos hacer es vivirlo, vivir el proceso que se tiene que vivir de adaptación en el cerebro, de adaptación emocionalmente, para que podamos captar que hay una ausencia ahí y que definitivamente esa ausencia se creó por una situación que estaba, pero ahora ya no está. Entonces, si nosotros luego queremos tapar ese hoyo, tapar ese hueco con todo lo que se venga, pues lo único que vamos a hacer es, como les he dicho, ponerle una bendita, un curita a una herida que debe de trabajarse desde la profundidad que tiene. Entonces,
tenemos que vivir los procesos de duelo, tenemos que vivir los procesos de pérdida, tenemos que vivir los procesos adversos, las situaciones, irlas sorteando, ir viendo por qué están sucediendo, por qué sucedieron. En dado caso que sean situaciones que fueron por las relaciones interpersonales, por situaciones que tengan que ver estrictamente conmigo. No hablo directamente ya de situaciones, por ejemplo, como con la pandemia o con los temblores, con los sismos, con catástrofes naturales, no, más bien con lo que tenga que ver conmigo. Si yo estoy sufriendo o estoy viviendo una situación difícil por una situación que tenga que ver con mis relaciones interpersonales, con mis formas de vivir la vida, o porque las otras personas ya no quisieron estar a nuestro lado, etcétera, o porque tuve una pérdida de algo material, pero pues tal vez está en mis manos recuperarla o no tanto. Exactamente eso es lo que tengo que hacer, es ir viendo qué tiene que ver conmigo, qué fue lo que yo hice para que sucediera y cómo puedo hacer para, bueno, de alguna manera remediar la situación en cuanto a mi persona. Y en cuanto a los demás, bueno, si yo me porté mal o tuve una mala acción, pues por supuesto debemos de tratar de enmendar las situaciones si se puede. Y si no, pues bueno, a veces hacemos más daño tratando de curar heridas que no son nuestras, sino que cada quien tiene su proceso. Hay que entenderlo y hay que tenerlo bastante claro. Bueno, y en dado caso que ya nos demos cuenta por qué estamos pasando ciertas situaciones, por qué están sucediendo las circunstancias, voy a tratar de sacarle el mejor jugo posible. ¿Para qué? ¿Por qué es importante ser resiliente? Porque resulta que cuando tú vives una situación traumática, una circunstancia traumática, no la vas a vivir una vez en tu vida. Como seres humanos, como seres sociales, vamos a seguir viviendo ese tipo de situaciones, tanto catástrofes naturales, tanto rompimientos, tanto pérdidas humanas, muchas situaciones que se van a repetir a lo largo de nuestra vida. Por eso es la importancia de la resiliencia, que en el momento que tú logras sacar el mayor provecho de una circunstancia difícil o adversa, dura, triste, resulta que cuando te vuelve a pasar, por supuesto que la vas a vivir, la tienes que vivir y vas a tener que vivir un proceso, pero ya tienes un aprendizaje previo, ya tienes una fortaleza previa. Va a llegar un momento donde sí te va a doler, por supuesto, pero va a llegar ese momento donde vas a decir, wow, esto ya lo había vivido y lo sorteé de esta forma la vez pasada, creo que la puedo sortear de esta manera, o tal vez le cambio, pero ya tengo ese aprendizaje. Por eso es súper importante. También es súper importante porque a partir de la resiliencia, de haber vivido estos procesos necesarios para mí, de aprendizaje, de comprensión, de meditación, de reflexión, de fortaleza, yo también me voy a volver empático, en primer lugar conmigo mismo. Eso es lo más importante, el comprenderme, el entenderme, el me vuelva empático conmigo mismo, el día que yo entienda cuáles son mis procesos, el día que yo entienda cuáles son mis necesidades, cuáles son mis deseos, ese día también yo voy a lograr ser empático con los demás. ¿Por qué? Porque yo ya tengo ese aprendizaje, porque yo ya tengo ese entendimiento, porque yo ya tengo esa comprensión de la vida, de los procesos emocionales. Entonces, por eso es la importancia de la resiliencia. El trabajar para lograr ser resilientes es un trabajo arduo, es fuerte. Yo sé que hay mucha gente, y lo he visto, hay muchísima gente que luego quiere tapar los huecos y desgraciadamente lo único que hacen pues es acrecentar más la herida, porque las heridas son profundas, los procesos realmente son profundos. Si yo quiero tapar con algo por encima, realmente no me estoy ayudando. Entonces debo de vivir los procesos como se deben de vivir, los debo de llevar a cabo al máximo, debo de tratar de comprender cómo es que sucedieron, por qué es que sucedieron, por qué es que llegaron hasta cierto punto, por qué yo he permitido ciertas cosas o por qué le permití a otras personas llegar hasta ciertos límites o no les puse límites. Entonces, si yo no trabajo con eso, obviamente cuando vuelva a suceder una situación
igual o parecida o un poquito más difícil, no sé, no voy a saber qué hacer. Nuevamente voy a tratar de recurrir con los demás, un trabajo que requiere ser personal, fuerte, arduo y requiere de mucha fortaleza. No es que nadie no pueda ser resiliente o que hay personas, bueno, obviamente hay personas con ciertas situaciones psíquicas, psiquiátricas, que no van a poder trabajar la resiliencia por su condición médica. Pero la mayoría de nosotros podemos hacerlo, nosotros podríamos trabajarlo, comprenderlo, llegar a una comprensión por medio de la reflexión para lograr ser resilientes, para que en un momento cuando me vuelva a pasar una situación parecida, yo no corra o sienta que ya no puedo, sino más bien decir, oh, ya la entendía, ya la había vivido y yo creo que va por este lado, o voy a volver a vivir este proceso que es necesario para salir fortalecido, con mucho crecimiento, con mucho aprendizaje. Y bueno, espero yo que les haya quedado claro, espero que por favor sigan trabajando. Esta es una situación definitivamente que todos necesitábamos la mayoría vivir una situación que yo creo que necesitábamos muchos para parar un poco nuestras vidas, que realmente la inmediatez de este tipo de sociedad que estamos viviendo, que tiene mucho que ver con la cultura, con la economía de cada país, esto que está pasando realmente nos está sirviendo a muchos para comprender muchísimas situaciones. Entonces, precisamente esta situación nos va a ayudar a vivir un proceso, a vivir procesos de pérdida, a ver hacia dónde voy, qué es lo que quiero, qué es lo que realmente deseo, cómo no dañar a los demás con mis decisiones, con mis situaciones, a no ser mezquinos, a ser empáticos con los demás, con sus situaciones. Recuerden que si realmente queremos recibir cosas buenas en esta vida, hay que empezar por nosotros y también con el trabajo con los demás. Entonces esto es súper importante que lo trabajemos, que le dediquemos el tiempo necesario, que no nos lleva más de 25, 30 minutos, que yo me siente un momento y piense qué es lo que estoy pasando, hacia dónde voy, qué es lo que me está doliendo, qué es lo que me está afectando. Entonces yo espero que sigan trabajando, les mando un abrazo bien fuerte, esperando que pronto nos veamos, que sigamos trabajando también con todas las medidas que nos marcan las autoridades para que evitemos pues no que evitemos el contagio, pero que sí se aminore el riesgo de contagio. Porque bueno, esto ya parece ser que es imparable y que se va a quedar, pero hay que tratar de que nuestro contagio o el contagio de los demás o de nuestros seres cercanos no sea en este momento, que pues hay muchas dificultades porque el virus es muy nuevo, porque no sabemos muy bien cómo, para dónde tomar las cosas. Entonces, por favor, cuídense mucho, sigan trabajando con ustedes. Les aprecio, les mando un abrazo muy fuerte y espero que pronto salgamos de esta situación. Hasta pronto.